el humano es icónico, que nos acompaña toda la vida, que es un lugar afectivo, que ustedes habrán escuchado hablar, se llama objeto de transición o objeto transicional, y ustedes lo van a conocer mucho más como el osito de peluche o la sabanita. Ese lugar que calma la angustia, que nos da consuelo, es un lugar que el niño genera a partir de la separación primigenia con su mamá, como para tener esto, consuelo a su angustia. Es decir, ese objeto de transición, dice Winnicott, que es el que le acuña el nombre, cálido, peludito, suavecito, es un objeto que se asimila en la mente del niño a la calidez materna. Entonces, el animal claramente moviliza tantos afectos en el humano, porque lo que sucede es esto: el animal ingresa a nuestro mundo psíquico en un espacio que nosotros conocemos, muy primigenio, muy primitivo, pero que nos acompaña aún, que es el lugar del objeto transicional. Nosotros a veces decimos que el adicto a sustancias utiliza la sustancia como objeto transicional. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que el sujeto traspole esa sustancia negativa utilizada como para llenar ese vacío de la falta de mamá, entre comillas. Mamá no es mamá, es protección, es tranquilidad, es calidez, es seguridad. Mamá no es mamá, pues si no parece que estoy criticando a las mamás. En ese vacío de calidez, el sujeto encuentra en un sustituto negativo ese objeto transicional perdido. Nosotros con el animal, con el caballo y muchos con perros, lo que logramos es que se haga una conjunción casi inmediata, afecto con afecto, yo digo complicidad mamífera, lo llamo, porque ustedes vieron, todos los que trabajan con caballos seguramente están acostumbrados a ver la movilización que genera en el humano estar cercano a un caballo, no solo por la grandilocuencia del animal, por el peso, por la sensación de poder que genera, sino porque, fíjense, ¿no? Un animal tan portentoso, tan moloso, tan grande, que anida o ingresa a nuestro psiquismo en el lugar más vulnerable nuestro, que es cuando allá éramos muy pequeños y estábamos constituyéndonos como sujetos diferentes a nuestra madre. De aquí el modelo IPAE y la Fundación Dasein Equinos toma el fundamento en su trabajo. Me gustaba, si los cansé, les pido disculpas, pero me parece importante que lo tengamos claro, porque si no, caemos en estas cosas peligrosas que yo he escuchado, que el caballo es casi mágico, lo estábamos hablando con Alejandro, el caballo es mágico y es un enviado de los dioses y tiene características que están cercanas a la mitología y es mítico y es místico. Y nada de eso sucede. Más allá de que cada uno lo llena de sentido, el caballo es un animal que por sí mismo y sin ninguna característica mágica tiene la facultad de entendernos claramente y ubicarse allí donde lo necesitamos. ¿Por qué no se entiende claramente? Y acá vamos de lo más a lo menos, porque por sus características es un animal predado. Es decir, si nosotros dividimos, que ya se está no usando tanto esta división, pero vamos allí que es fácil, o que es simple. Predadores y predados, el caballo es un animal predado. Ancestralmente ha sido alimento y hoy es
prisionero. Entonces, se defiende del predador con una conexión absoluta con su medio ambiente. Entonces, al estar tan conectado con el medio ambiente, con esta percepción sensorial tan prodigiosa, y hoy sabemos que con una percepción o una capacidad neuronal también muy importante, el caballo evalúa el ambiente en el que se encuentra y elabora una reacción. Que la reacción, ya sabemos, es quedarse, distanciarse, acercarse o huir. Es decir, quedarse o huir, vamos a decir. Entonces, nosotros, si leemos, nosotros puestos en un potrero con caballos, 5 caballos, una manadita pequeña, y puestos a interactuar y conectarnos con estos animales, respetando su semilibertad, vamos a poder leer nosotros como técnicos las reacciones de los caballos en interacción con ese humano predador, digamos, y según la reacción del animal, vamos a ir preguntándole al sujeto que consulta qué puede estar pasando allí. ¿Qué hacemos con esto? El caballo nos presenta una pantalla de proyección. Todo lo que el caballo hace, yo lo interpreto de una manera, el paciente o el consultante lo interpreta de otra y el caballo lo hace por otra cosa. A veces coincidimos, a veces no. Pero ¿qué estamos generando en el humano? Que proyecte en el animal, casi como si fuera una, dicen los filósofos, una tabula rasa, como si no fuera una entidad en sí misma, que el sujeto proyecte cosas de él, cosas afectivas de él, que quizás en 10 sesiones de terapia no salen. Porque además sabemos que el caballo es agente, es decir, hace lo que quiere hacer. Bajo estas bajo estos patrones es que trabajamos nosotros. Nuestro trabajo, y al final no mostré el PowerPoint. ¿Quieren que lo muestre? A ver, está por Dale, aquí. ¿Lo mostramos? por favor, claro que sí. Ahí voy a la copita. Aprendí algo nuevo hoy. Aprendí. Ahí estamos. Bueno, esto era lo que les estaba diciendo. Yo también decía que estas respuestas, ¿por qué aparecen respuestas tan distintas en este momento nuestro, humano? Aparecen respuestas tan distintas y tan variadas que no son la psicoterapia clásica, porque la era que vivimos, la transposmodernidad por la que estamos atravesando, nos requiere de una manera diferente, requiere respuestas diferentes, y para eso tenemos que valernos de lo que Fiorini, que es un maestro al que yo admiro muchísimo, llama integración. Tenemos que integrar personas, integrar ciencias, por eso hablamos tanto del trabajo transdisciplinario, ya ni multidisciplinario, sino transdisciplinario. Quiere decir muchas disciplinas interactuando juntas con los objetivos propios de cada ciencia. Es decir, por ejemplo, acá lo tenemos al doctor Ferrari dando su clase sobre bienestar animal, y bueno, él es biólogo. Nosotros lo consultamos y es transdisciplinar porque lo consultamos desde su ciencia. No le pedimos a él que se adapte a la nuestra. En todo caso, cuando lo consultamos, consultamos sobre su ciencia y él nos la transmite para que nosotros la adaptemos en función de nuestro trabajo. Es decir, este es un momento de integrar, es un momento transdisciplinario.
Acá está lo de la declaración de conciencia, si quieren les leo el resultado, o lo que estos biólogos, neurocientíficos publicaron. Dice: los humanos y otros animales comparten el aparato neuronal y neuroquímico que fundamentan la expresión y la experiencia de una amplia variedad de emociones: júbilo, felicidad, miedo, ira, aflicción, celos, resentimiento y vergüenza. Algunos hasta pueden tener sentido del humor y del temor. Los que están con caballos saben que el animal se anticipa, es decir, lo que antes nosotros decíamos, le generamos un reflejo condicionado. Sí hay reflejo condicionado, claro que sí. Los humanos también trabajamos con el método de reflejo condicionado. Pero el animal hoy se sabe que puede anticiparse. Un olor lo puede anticipar a un recuerdo traumático, por ejemplo. Y no hubo ningún tipo de condicionamiento. Entonces, decíamos, nosotros nos valemos de ese prodigio que nos da la posibilidad que hoy tenemos de tener las ciencias de la conducta animal tan, tan al alcance de la mano y tan activas en la investigación. Decíamos, hoy no hablamos del animal como una bicicleta. Yo digo siempre, cuento siempre que yo soy del campo. Nací en Bolívar, provincia de Buenos Aires, en el campo. Nací en una pequeña ciudad, pero nosotros vivíamos mucho tiempo en el campo y con trabajo de campo, y para el gaucho, como le decimos nosotros, el caballo es una bicicleta o una moto, es decir, es un medio de transporte, es un objeto o una herramienta de trabajo. Nosotros hoy sabemos que el animal puede ser invitado a acompañarnos en el trabajo, pero no es una cosa. Justamente por esto que gracias a Brum, muy, muy criticado, los que saben algo de bienestar animal, hoy en día muy, muy puesto en tela de juicio todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, pero yo digo que la ciencia se construye de un peldaño a la vez. Y el doctor Brum tuvo la brillantez de, además de ser el primero, el creador de una cátedra optativa en Cambridge sobre bienestar animal, de ponerse a estudiar en el sufrimiento, poder investigar el sufrimiento del animal. Y a partir de eso, por supuesto, el precursor fue Konrad Lorenz, ¿no? No nos podemos olvidar de él, pero digamos, luego del imprinting de Konrad Lorenz, vinieron un montón de investigaciones más, y otro hito en la historia de la ciencia es Brum, el doctor Brum, que trabaja en el bienestar animal y genera una declaración en relación con los elementos que se tienen que contemplar para generarle el mínimo, por lo menos el mínimo bienestar a los animales. Por supuesto, no me quiero meter mucho acá, esto siempre donde más se conoce o se desarrolla es en los animales de consumo, pero nosotros y hablo del equipo, tomamos todo este aprendizaje que nos dejó o que nos deja constantemente el doctor Brum para buscar cuáles son los estándares de bienestar para nuestros caballos. Nosotros sostenemos que un caballo que trabaja con dolor, con sufrimiento, que trabaja desgano, que no está cómodo, no trabaja bien y por ende no puede hacerle bien al paciente que consulta, sea montando, sea, como decimos nosotros, desde el piso. Nosotros trabajamos desde el piso. Entonces, yo decía que la ciencia se construye a través de
escalones, ¿no? O peldaños. Y el doctor Brum, indudablemente, así como decimos Winnicott y decimos el doctor Conrad Lorenz, todos esos están en el germen y en el cimiento de esto que hoy estamos haciendo, que tiene tan buenos resultados. Particularmente, nosotros nos dedicamos a varias áreas en el trabajo con caballos sueltos desde el piso y sin montar. Trabajamos en el área de aprendizajes y para eso el equipo estaría bien constituido si tiene una persona especialista en bienestar animal, una persona especialista en bienestar físico, un veterinario del animal, un psicólogo y un coach o un counselor. Todos ellos pueden trabajar en aprendizajes con esta modalidad. Lo que el equipo IPAE o lo que el modelo IPAE pide es que siempre haya un psicólogo, que esté entrenado o no en el modelo, o en el trabajo, o este tipo de trabajos, pero sí que tenga la expertise de poder asistir la movilización afectiva que genera este tipo de vínculo. El contacto con el caballo, como les decía al principio, inhiere en algo muy propio humano y muy primitivo humano, y justamente esto nos debilita también, porque nos lleva a una instancia donde la razón no cuenta demasiado. Entonces, ahí sí, la expresión es puramente afectiva y emocional. Nosotros, dice, hay una pirámide de los laboratorios de training, de ejercitación, que dice que el humano aprende en un 80% por lo que puede transmitir y en un 75% por lo que aprende experiencialmente. Entonces, estos trabajos, estos aprendizajes, son experiencias que son imborrables. Es decir, inhieren, vuelvo a repetir en esto, en un espacio muy primitivo humano, pero también sortean la razón, de manera que encuentran al humano en una situación de, entre comillas, por supuesto, no estamos hablando de debilidad, sino de entrega. Entrega porque está abierto a que fluya la experiencia. Y cuando nosotros dejamos fluir la experiencia, yo les aseguro que los caballos hacen lo que tienen que hacer. He visto cosas, y allí estamos con Euge, que seguramente va a corroborar lo que yo digo. He visto hacer cosas a los caballos que uno no se podría imaginar que ni pidiéndoselas pueden hacer, o hubieran querido hacer. Entonces, cuando dejamos librado en este dejar fluir que permite el humano al caballo, a su naturaleza, digo, el caballo hace lo que tiene que hacer. Cuando un paciente o un consultante, decimos paciente cuando trabajamos en psicoterapia, decimos consultante cuando trabajamos con aprendizajes, cuando un consultante está en resistencia, en general esto se ve cuando hacen aprendizajes con familias y parejas, o familias o parejas. En general trabajamos con equipos, en equinoterapia trabajamos con los papás de los pacientes que están en equinoterapia. Nosotros trabajamos con aprendizajes desde el piso para, digamos, que fluyan experiencias donde los sujetos menos angustiante o que pueda tramitar la angustia de una manera más resiliente. En general, se ve claramente cuando trabajamos con parejas. En general, es uno el que pide la sesión y el otro es convocado y va. Y en general va
no con la mejor predisposición. Y entonces o no habla, o se distrae, o juega con algo que encuentra en el piso. Y yo les puedo asegurar que el caballo hace lo que tiene que hacer. Entonces, el coach o el psicólogo que en este caso esté dirigiendo o el counselor no tiene que hacer nada, más que simplemente preguntar, uy, ¿viste lo que pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué te parece que pasó? Y entonces ya ahí motivamos al sujeto para que hable del caballo y no de él. Es decir, siempre, como esto que decíamos, siempre que permitimos que el sujeto proyecte en el animal sus afectos, va a hablar del caballo, nunca va a hablar de él. Y es más fácil hablar de otro sujeto, y de inventar qué puede estar haciendo ese sujeto, que además no juzga, no habla, no lo niega, que hablar del mismo. Entonces, el caballo es un facilitador emocional absoluto, pero no porque es mago, sino por sus características etológicas. Por eso quería agregar, bueno, podemos seguir hablando, por supuesto, pero me gustaría, vieron que hay cuestiones ahí con qué animales podemos trabajar. Ustedes, o la gente que trabaja en equinoterapia, no tiene ese problema porque el caballo es el experto por excelencia en los trabajos para equinoterapia, pero en general, cuando se hace este tipo de terapias que yo les decía, o este tipo de intervenciones, nos gusta decir, la intervención es más amplia que la terapia. La terapia es una manera de intervención. Cuando nosotros decíamos que Tuke, ese filántropo, se ocupó en el 1790 de llevar a los pacientes con trastornos mentales o de instituciones mentales, que eran loqueros antes, directo, así, en manicomios. Los llevaba a trabajar con animalitos de granja. Generó efecto, claro que sí, porque los pacientes aprendieron a hacer metáfora de esto de aprender a cuidarse cuidando. Pero aquí hay un riesgo. Digo, si nosotros ponemos un conejito para los niños de preescolar, está bárbaro. O un ratoncito o un coballito, está muy bien. Ahora, sabemos de experiencias que incluyen animales salvajes, por ejemplo. Entonces, la recomendación que IPAE hace es, por supuesto nosotros trabajamos con caballos y este año vamos a incluir perros, pero la recomendación que hacemos es nunca trabajar con un animal al que no conocemos su etología, del que no conocemos su etología, del que no tengamos un experto etólogo para trabajar. No recomendable trabajar con un animal que es salvaje. ¿Por qué? Y porque su naturaleza, aunque yo no conozco nada de esto, no es estar en contacto con el humano. El caballo era un animal silvestre que el humano humanizó, entre comillas. Entonces, ya hay tantas generaciones de caballos humanizados, entre comillas, que no tienen las reacciones que tienen los caballos asilvestrados que conocemos, ¿no? Que están en Tandil, por ejemplo, en Capital, o que están en Estados Unidos. Porque ya para el animal, el humano es una compañía de muchos siglos. Ahora, el león no está acostumbrado a interactuar con el humano, es más, capaz que huyen de la presencia del humano. Entonces, como para preservar al humano y preservar este tipo de actividades y darles un sesgo científico, no se puede trabajar con un animal del que no conozcamos su etología. Tampoco podemos trabajar con una gallina, digamos, por no peligrosa que sea, porque no conocemos cuáles son sus modelos de comportamiento. Entonces, poco podremos leer de esto, poco aprendizaje, sí podemos hacer contacto. Justamente en este momento que los humanos estamos privados de contacto, que estamos casi obligados a no contactarnos,
y a ver en el otro humano un enemigo posible portador de un virus que nos va a matar. Por supuesto estoy exagerando. Qué buena alternativa el contacto con animales. Es muchísimo mejor llevada la cuarentena, en nuestro caso cincuentena ya, con animales, y me lo puede contestar todos los que están con la bendición de poder estar en sus campos con sus caballos, en sus potreros con sus caballos, o los que no tienen esa suerte, bueno, a estar en su casa con sus perros. Es decir, lo que el animal, funcionando como, decíamos, objeto transicional, genera, es un espacio transicional que nos invita a jugar. Nos vuelve niños y nos hace jugar. Nos vuelve niños porque no priorizamos la razón. Y cuando queremos priorizar la razón, algo hace para que nos quedemos, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Podría estar horas contando anécdotas de las cosas que vivimos María Eugenia, la doctora Perrone, Adriana y yo, que nos sorprenden y que nos codeamos, como, ¿y acá qué pasó? Es decir, digo, este vínculo, este encuentro que se produce en este espacio de transición, donde el animal pasa a ocupar un lugar muy querido y muy constructivo en el humano, permite, ese espacio, decía, permite ser transitado como niño, jugando. Ustedes ven cómo en los trabajos con aprendizajes, los pacientes, los consultantes, que en general son talleres en grupo, juegan, se divierten, hacen travesuras, se permiten hacer cosas que en la cotidianeidad de su oficina, de su profesión, de su escuela, no pueden hacer. Porque nosotros estamos convocados, como decíamos, como atributo diferencial, persona humana, nuestro atributo diferencial es ser humano, a la razón, a trascender, estamos llamados a más que a la simple tarea cotidiana. Y a veces lo que más necesitamos es conectarnos con la simple tarea cotidiana, que nos dé la alegría de una travesura, de una risa, de un juego, sin tener que dar ningún tipo de respuesta, de simplemente transitarlo. Entonces, acá en esta ficha, nunca sé cómo se dice, chicos, y no quiero decir filmina porque quedo recontra antigua, ustedes pueden ver claramente qué buscamos con los aprendizajes. Lo explicamos así un poquito más casero, acá está un poquito más científico. Lo que buscamos es que el sujeto adquiera o despliegue algo de su desarrollo personal. Perdón. Hola. Ah, bueno. Sigo. ¿Me escuchan? El encuentro con animales, les decía yo, provoca una reacción inmediata emocional, corriendo. Esto que decimos es el prodigio de la humanidad, que es nuestra capacidad de trascendencia, pero que a veces nos agobia, como por ejemplo en estos momentos. En estos momentos nosotros estamos agobiados porque no vivimos el día a día como el caballo, vivimos con la posibilidad de hacer proyectos y entonces nos encontramos cercenados en nuestra posibilidad de realmente pensar qué clase voy a dar cuando tenga que dar intervenciones asistidas con caballos en septiembre en la UBA, por ejemplo. No podemos ni hacer eso. Perdón, podemos, pero
la pregunta que empieza a aparecer es ¿para qué? La razón está como muy puestita ahí al servicio de los rituales, lavate las manos, no te toques la cara, limpiate con alcohol. Es decir, la razón está abocada a un hábito, a una tarea casi mecánica, o sea que está obnubilada también, y estamos privados de contacto, o sea, estamos viviendo una experiencia sin precedentes, pero realmente con algo seguramente negativo, y nosotros que estamos trabajando en la clínica lo vemos todos los días. Cada vez hay más consultas porque la gente empieza a tener síntomas del aislamiento y de miedo y angustia y cansancio y tedio y fundamentalmente la vivencia del límite. El humano niega el límite constantemente y esto nos pone claramente el límite delante de nuestra nariz. Entonces, en estos momentos que la razón está obnubilada, que no nos sirve mucho más que para decir, bueno, voy a hacer la proporción del 30-70 de del alcohol para hacer aerosol, y ya les decía, para lavarnos las caras y las manos y no tocarnos las caras y usar tapaboca, en este momento, todo lo que planifique nuestra alma de niño o este aspecto vivencial, afectivo, está muy bienvenido. El humano empieza a ser una amenaza y entonces, ¿qué mejor que experiencias con otros animales no humanos? Nosotros, por supuesto, por la cuarentena estamos privados de trabajar en estas tareas. Hacemos un servicio de atención al personal, ofrecemos un servicio de atención al personal sanitario argentino que así lo requiera, que en esta primera etapa va a ser a partir de videos y charlas que hablen de la situación actual y de maneras de sortearla. Hablamos de la creatividad, por ejemplo, pero luego va a tener una segunda parte donde ese personal de salud que haya consultado y que haya hecho toda la pasada por los encuentros de autoevaluación sobre angustia, estrés, síndrome de burnout, que es la tesis doctoral de la doctora Perrone, van a tener la posibilidad de hacer encuentros con caballos. Ya en Córdoba tenemos un miembro de IPAE, Córdoba, provincia, una provincia argentina, que se está liberando más porque no ha tenido muchos casos. No hablo del Gran Córdoba, que son las zonas más céntricas, o cercanas a la capital, está un poco más alejada, y entonces ella está cercana a un centro de salud, a una clínica, y ¿saben qué hacían los médicos? Cruzaban al aras de ella para tocar a los caballos. Fíjense lo que funciona la intuición, esto que se llama intuición afectiva, no intelectual. ¿Cómo funciona? ¿Cómo supieron estos médicos y estos enfermeros que iban a tener alivio? ¿Por qué cruzaron y le pidieron permiso para tocar a los caballos? Hay algo de una intuición, esto que yo les decía al principio, de este vibrar, esta convivencia mamífera, que nos hace saber qué otro mamífero nos puede ayudar, ¿no? Entonces, les decía que, bueno, Margarita Crespo se llama ella, ya empezó en Córdoba, nosotros que estamos en lo que se llama ahora AMBA, que es Área Metropolitana de Buenos Aires, estamos todavía bastante limitados para poder trabajar, pero calculamos que en septiembre, agosto, ya vamos a poder tener encuentros, por supuesto guardando la distancia y todo lo que ya sabemos, que no lo vamos a repasar ahora. Entonces, yo les decía, nosotros trabajamos
en estas experiencias de aprendizaje que pueden liderarlas siempre un equipo, pero las pueden manejar dos personas. El especialista en etología, que en este caso está con ustedes en el aula, en nuestra formación, que es la profesora María Eugenia Echegui, y un especialista en salud. No especialista en salud mental, que serían los psicólogos o los psiquiatras, sino alguien que esté capacitado para dirigir procesos de aprendizaje en conductas saludables, podríamos decir. Por eso ingresamos a los coach y a los counselor. Siempre en nuestro equipo hay un tercero que no participa en este encuentro, excepto que pase algo importante donde se requiera su presencia, por ejemplo, un desborde de angustia. Otro trabajo que hacemos nosotros es, como les decía al principio, la psicoterapia asistida con equinos, que la aplicamos, en este caso, en la investigación. Nosotros trabajamos particularmente con psicoterapias, pero para la investigación trabajamos con pacientes con patologías severas, lo que el DSM-5 conoce como trastornos de la personalidad, con abuso de sustancias, o sea que son patologías duales. Tenemos por un lado el trastorno de personalidad y por otro lado el agravante del abuso de sustancias. En ese caso trabajamos un psicólogo, el especialista equino, que es el que lee las conductas del equino, que luego serán las que disparen las preguntas para que el paciente proyecte en el animal algo de sí mismo allí. Y contamos muchas veces con la participación del psicólogo tratante. En el caso de la Fundación Dasein, los psicólogos tratantes son parte del equipo también. Algunos forman parte del equipo de Fundación Equinos y algunos no. Ingresan como miembros a Fundación Equinos, o sea, al área Equinos. Sí tenemos en cuenta las características del paciente, su historia clínica, quién nos lo deriva. A veces son nuestros pacientes los que nosotros llevamos a trabajar con caballos porque a veces se encuentran trabados en una situación y vieron cuando el psicoanálisis dice esa meseta donde el paciente no asocia más, donde todo le da lo mismo, ¿no? ¿Y qué te parece esto? No sé. O recita, y es que mi mamá no me quiso, por ejemplo, recita algo que aprendió. Para evitar eso, las racionalizaciones o el abuso de intelectualizaciones, los ponemos a trabajar con caballos. Y yo les puedo asegurar, sabiendo cuáles son los puntos débiles o donde se estancaron, los ponemos a trabajar con caballos, yo les puedo asegurar que una sesión con caballos, que dura en general 2 horas, con el paciente, equivale a 10 sesiones de psicoterapia en el consultorio. Y se lo digo con conocimiento de causa porque yo llevo a mis pacientes a trabajar con el equipo y realmente nunca se olvidan de lo que aprendieron o de la experiencia o de lo que se les movilizó. Les voy a contar una anécdota. Tengo tiempo, no sé cómo estamos con el tiempo. Una pequeña anécdota que sucedió con un paciente mío, también con trastorno de personalidad, paciente con defensas psicopáticas, que estaba transitando episodios de violencia con su pareja. Entonces, bueno, lo convoqué a trabajar con caballos. Y hice una sesión, yo con él y mi especialista en etología, digamos, y nosotros generamos un ejercicio, una actividad que sea disparadora, o sea, a propósito para que el sujeto se sienta movilizado a contactarse con el animal. Entonces yo le dije, bueno, a ver,
Juancito, vamos a decir que se llamaba, andaba a buscar un caballo, elegí un caballo de una manadita de 5, elegí un caballo, acércate, conectate con él, fíjate qué pasa en ese vínculo, es decir, tratando de hacer lo que nosotros decimos el espacio transicional, y luego tráelo hasta acá. Bien, el paciente va, se acerca al caballo, que casualmente era un caballo mío, que es buenísimo, que no es reactivo, pero para nada, es un caballo que trabajó también en equinoterapia mucho tiempo, un caballo muy bueno. Se acercó y el caballo le mostró los dientes. Empezó a agitar la cola, le mostró los dientes y el paciente no se dejó tocar. Perdón, esto era cuando él quiso tocarlo. No se dejó tocar, pero no solo no se dejó tocar y se fue, sino que generó una amenaza muy llamativo. Nosotros dejamos que el paciente, no le decimos cuidado, ¿no? Dejamos que esto fluya hasta que vemos que se pone peligroso. O sea, jugamos gracias a la lectura que hace el especialista etólogo, sabemos hasta dónde lo podemos dejar avanzar sin que corra peligro. Entonces, dejé que fluyera. ¿Qué creen que se le ocurrió hacer al paciente? Se agachó, agarró un palo, vieron que en el campo hay palos que caen de las ramas, hay ramas finitas y hay ramas gruesas, bueno. Agarró un palito que parecía, ¿cómo les puedo decir? Un toscano, un habano, así de grueso y así de largo. Y se paró enfrente del caballo, que ya sabemos que es un punto ciego el caballo, y con su mano, apuntando a un ojo, agitaba el palito. ¿Qué se creen que hizo el caballo? No huyó. No solo le mostró los dientes, sino que empezó a tirar las orejas para el cogote, como decimos nosotros, y adelantó el cuerpo, adelantó la cabeza, es decir, estaba en un momento de amenaza clara, es decir, es cuando el caballo dice, mira, perdón, yo digo malas palabras, dejate joder porque te voy a hacer algo. Entonces ahí el especialista lo llamó y dijo, ay, a ver Alejandro, ¿qué está pasando acá? ¿Podés venir? ¿Qué está pasando acá? Y entonces el paciente dice, el caballo y yo estábamos jugando. Es decir, recuerden lo que yo les decía, paciente violento, que estaba teniendo actitudes violentas con su pareja. ¿Qué pudimos ver ahí? Que para él la violencia no tiene la carga que tiene para nosotros, por su estructura de personalidad. La violencia es un juego. Y si nos ponemos a pensar, no sé cuántos psicólogos hay, pero sabemos que para el psicópata el acto psicopático, el dañar al otro, es un juego. Es el juego del gato y el ratón. Entonces, a él le quedó, cuando le pedimos que describiera cómo era ese juego, él dijo, uy, sí, pero capaz que me podría haber mordido o no. ¿Y a vos qué te parece? Decimos nosotros, porque siempre el que contesta es el paciente. En realidad, ahí lo que le pasó a él es que tomó conciencia, o se enfrentó, o tuvo una awareness, como se dice, con esto de que la violencia, el enojo, el castigo, tiene consecuencias. Consecuencias que a veces pueden ser graves, que es lo que él no veía con el encuentro lúdico con su pareja. A partir de eso trabajamos muchísimo, por supuesto, en el consultorio, pero él siempre remite al juego con el caballo. Es decir, cada vez que él tiene un acto, podríamos decir, agresivo, porque ya lo que logramos es, a partir, medicado, por supuesto, lo que logramos es que él
pueda diferenciar o pueda pararse y razonar un minuto antes de hacer una macana, logramos eso, digamos, que pueda desplazar, como decimos, y no haga un acting o no se someta al acting. Logramos eso, pero él dice, vos sabés que estuve a punto de jugar con el caballo. Para él ya quedó como metáfora eso. El juego con el caballo es, no me estoy dando cuenta de las consecuencias que estas dos personas, una humana y una no humana, en un encuentro donde hay forcejeo o hay como un sometimiento a que el animal o uno de los sujetos haga algo que no quiere hacer, que hay un límite, digamos, y que el límite está en el riesgo. Digo, y así tendría, no tenemos tiempo, pero tendría horas para contarles situaciones donde los pacientes toman conciencia o se dan cuenta de una manera vivencial de algo que por ahí racionalmente no pueden comprender. Wow, bueno. Se me secó la garganta. Realmente, Discúlpenme. realmente es impresionante, nos transporta, nos lleva de una forma maravillosa. Obviamente, este es como una parte introductoria, algo que viene más adelante y es que nos muestres un poco esa parte de investigaciones. ¿Nos recuerdas un poco esa presentación? ¿Recuerdas cuándo va a ser esa siguiente presentación? Es el 17, ¿no es cierto? Domingo 17 es. Ok, Esperen un minutito que estoy buscando en el... Yo no soy muy buena con la tecnología, se habrán dado cuenta. Mayo es 17. Domingo 17 a las 14 horas, hora Colombia. ok, perfecto. Me han escrito acá varias personas preguntándome Sí, sí. tus datos para que por favor, si quieres, los escribas ahorita en el chat o me permitas a esas personas que me pidan tu contacto suministrarlo. Sí, Eh, mi mail, por ejemplo. correcto, correcto. Lo digo, Sí, ¿quieren? claro, por Así favor. toman nota. Mi Adelante. mail es Moretti con doble T, sí, o sea, P de perro, S de sol, I de imagen, @hotmail.com. Repito, Moretti, que es mi apellido con doble T, psi, de psicóloga, @hotmail.com. Ok. También cuéntanos un poquito en dónde estás ubicada, también para que la gente, si te puede seguir en redes y conozcan un poco tu lugar, todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos trabajando en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Veterinaria, Cátedra IACA, Intervenciones Asistidas con Animales, de la doctora Magíster Susana Underwood. Y trabajamos en el Aras argentino, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el Aras Luján del Milagro. Dentro del Aras argentino hay, yo creo que te lo comenté, Alejandro, en el Aras argentino hay distintas chacras y nosotros trabajamos en una de esas chacras que es de nuestra compañera Adriana Martínez Vivot, y ahí trabajamos con una manada de caballos peruanos de paso, o de paso peruano, que están súper entrenados para trabajar con mucha gente, están acostumbrados a recibir muchos invitados. Y bueno, ahí hacemos todo lo que yo les estaba comentando, el trabajo de aprendizaje que hacemos con talleres grupales para pacientes, parejas, grupos de padres y también para equipos. Trabajamos acá en Argentina con 2 equipos de quimioterapia. Capaz que la conocen a
iPad, María de los Ángeles Calvermater, y Sonrisas, que también es de María de los Ángeles Calvermater, que en Argentina es quien inició la equinoterapia hace 40 años. Entonces hemos trabajado con su equipo en aprendizajes, es decir, su equipo ha sido consultante en tareas de aprendizaje para llevarse mejor ellos, para establecer mejor comunicación, para evitar ruidos en la comunicación, para ser más operativos, más creativos, para poder decirse de frente cosas, para escuchar más, etc. También trabajamos con empresas. En esto es mucho más especialista Marina que yo, porque ella trabaja con su expertise, una de las tantas, que es el síndrome de burnout en empleados, en personal de trabajo, ¿no es cierto? Pero nuestro fuerte, y es lo que más se desarrolla, es, las empresas tienen mucha resistencia, imagínense, no tengo que explicar demasiado, pero en lo que más trabajamos es en psicoterapias, con derivaciones de otras instituciones y de otros colegas, con nuestros pacientes, con los pacientes de la Fundación Dasein, y en aprendizajes. Los aprendizajes, ya les digo, la psicoterapia puede ser grupal, si es familiar o de pareja, o individual, y los aprendizajes en general son grupales, son talleres grupales. Sí, bueno, me quieren preguntar algo, no sé, porque me hacen hablar y no paro, ¿eh? Perfecto, no, realmente es maravilloso escucharte y creo que esta es la preparación y la introducción hacia esa otra línea que es investigativa y que obviamente es la que también nos interesa a muchos, pero es supremamente importante que conozcan un poco las bases de ese trabajo, de dónde viene, cómo se hace, para que en el momento de ese material que es mucho más denso, pues los que conocemos del tema lo disfrutemos, lo compartamos y quienes están iniciándose en eso, pues evidentemente vean nuevas proyecciones y perspectivas tanto en las carreras de medicina veterinaria y demás como el grupo multidisciplinario que considero que todos deberíamos tener en nuestros diferentes lugares de trabajo. Y la importancia, como decíamos el otro día, Alejandro, si me permitís, la importancia que tiene el veterinario en un equipo. Es fundamental cuando trabajamos con animales que nos guíe un veterinario para salvaguardar el bienestar y la salud física, o sea, podríamos decir ya la salud psicofísica del animal, sea un equino o sea un cánido, no importa, pero digo, es fundamental y además se entiende como una inserción laboral para los veterinarios nuevos o recién recibidos, claro, es muy importante. Y permíteme decir algo que me parece que es un agradecimiento para la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, porque aunque a ustedes les parezca mentira, nosotros en Argentina hemos tenido una acogida maravillosa en una facultad de veterinaria para trabajar con pacientes. Y yo que soy docente hace 30 años de la Universidad Católica Argentina, recién ahora me están dejando dirigir trabajos de integración final o lo que se llamaban tesis de licenciatura referidas a este tema, después de 11 años de trabajo. Es decir, tiene muchísima más apertura el veterinario para este tipo de trabajos, lo académico de la facultad veterinaria o los académicos de la veterinaria que los académicos de la psicología. En los académicos de la psicología hay mucha resistencia. Por eso la investigación. Excelente, muchas gracias. Sé que muchas personas quieren interactuar contigo. Sí. No sin antes decirte de verdad que muchas gracias. A vos, por Espectacular, supuesto. A vos, espectacular principalmente. lo que escuchamos. Y bueno, vamos a darle la palabra a Carolina Yo lo que García. creo, perdón, una cosita más. Creo que lo espectacular es lo que haces vos.
porque También. esta idea fue maravillosa. Muchas Realmente fue una idea maravillosa. Que gracias. tendamos redes en un momento donde las redes se empiezan a cortar. Me parece maravilloso. Ok, Así que vamos te lo a, agradezco. gracias a ti. Vamos a darle la palabra a Carolina. Caro, ¿estás por ahí? Amor mío, mi Sí. amor, Hola, te Marce. quiero. ¿Cómo estás, Un mi gusto. vida? Bien, aquí, acaballada y ovejada, con Ay, oveja. qué lindo, sí, claro. Vos sos de las que tienes suerte. Sí. Marce, tengo una pregunta. Sí, Tú en tu ponencia ahora, en verdad nos explicaste sobre que cuando estamos dentro de la terapia, el caballo hace su propia interpretación, el paciente hace otra y el terapeuta exacto. otra. Entonces, en este sentido, si tú nos puedes explicar cuando se dice que en la psicoterapia el caballo espeja al paciente, porque a veces siento Ay, que hay un concepto errado, que creen que si el paciente está triste, el caballo se pone triste. Entonces, a no. ver si tú nos puedes ahondar un poquito ahí. Y una pequeña corrección, Carito, es Sí, nosotros, o sea, acá hay dos cosas. sí, Lo que el caballo muestra su trabajo y lo que el paciente proyecta en el caballo. El perfecto, psicólogo hace metáfora, no dice nada. El que manda es el paciente. O perfecto. sea, el que hace metáfora y que Es, proyecta en esa, juguemos, lo que dijo mi paciente, sí, Juancito, el que decíamos, estábamos jugando. O sea, el caballo, el etólogo me decía, si no se corre, lo va a morder. Mira cómo está el caballo estaba pero furioso. Lo va a morder, claro, lo va a morder. Pero para él, estaban jugando. Entonces el psicólogo no le puede decir, no, nene, ¿no ves que no estaba jugando? Te claro, mostró los dientes. No. claro, ¿Y a qué jugaban? Por ejemplo. Esa es la intervención que haría el psicólogo. ¿A qué jugaban? perfecto, ¿Y cómo era el juego? ¿En qué consistía? Y entonces llevarlo a que él se encuentre con su propia depositación ahí. Porque claro, a través de preguntas, yo no le dije, no, nene, no estaban jugando. Es un violento, ¿no te das cuenta cuando juegan o no juegan? No. Yo lo dejé que siga con su metáfora. El perfecto. caballo, ¿qué, ¿qué mostró de él? ¿Por qué se dice que espeja? No me gusta decir eso a mí, ¿eh? Sí, y por eso lo saco, porque trae mucha confusión. Yo no lo uso nunca, pero vamos a jugar que lo usamos. Ujú, ¿Por qué se dice que espeja? Por esto que decíamos al principio. Como es un animal de presa, el tipo está conectado al 100% desde los vasos hasta el último pelo con el ambiente. Entonces, lo que él nota, ¿vieron? Se cae una hoja y el tipo ya dirige las orejas para donde se cayó la hoja, o escucha un ruido allá lejos que viene un auto y no sé qué, y ya cambia de actitud. Porque claro, perdón, es una expresión muy sí, argentina está absolutamente compenetrado, es su ambiente, porque de eso le depende la vida. O sea, si el claro, tipo se pone distraído, vienen y se lo morfan. Hoy dicen que se lo comen, quise decir. Hoy sí, dicen que la metáfora del ser alimento de épocas atávicas, hoy es estar encerrado. Entonces, cuando viene el gaucho nuestro, argentino, y viene con el bozal, la trailla, digo yo, el cabestro, revoleándolo para agarrarlo, el caballo se siente comido. claro. La pérdida de la libertad hoy es la metáfora de ser comido. Ya no nos comemos más los caballos. Quisiera no entrar en el tema porque nosotros acá tenemos un problemita importante en Argentina con eso. Eh, hay brevemente lo cuento, hay una faenadora, como se dice, un matadero, que cuatrerea caballos, o sea, roba caballos y los faena y los vende a Europa, donde se consume carne de caballo. Bueno, pequeña anécdota horrible. Pero lo que quería decir es, vos me preguntabas concretamente
¿Por qué se dice que espeja? No es que espeja, es que es reactivo. Eso. No, a ver, si vos estás... ¿dónde radica la diferencia? A ver, que si vos entrás divina, chocha, porque vas a encontrarte con los caballos y es lo que anhelabas todo el tiempo, vas a ir de una manera. Claro. Y si vas, es mi mujer que quiere que venga a trabajar con caballos y pucha, no quiero, me quiero ir, no me gusta la bosta, no sé cómo le dicen ustedes, bosta le decimos Sí, nosotros a la caja. sí, vos estás. Bueno, o buñiga, ¿no? Era buñiga, le decíamos también. Bueno, pero no me gusta pisar bosta, me decía un día un marido de una paciente. Cuando vos estás así, entras de otra manera. Y para el caballo te transformas en peligroso. El caballo lo que ve es que hay una actitud corporal gestáltica tuya, de configuración, que le resulta amenazante. Claro. Porque el tipo está enojado, está molesto, está fastidiado, quiere que el caballo se vaya a la casa de la madrina, y entonces, para el caballo, ese sujeto constituye una amenaza. Claro, totalmente. O sea, se transforma en una amenaza ambiental. No es que el caballo dice, mira este guacho, no quiere venir a trabajar, entonces yo le voy a mostrar que me voy a ir y no voy a... No. No. Se dice que espeja, porque lo que sí espeja es su ambiente. Claro. Su Umwelt, como decimos. Perfecto. Queda clarísimo. Cuando se me seca la garganta tanto hablar, pero cuando nosotros ingresamos al mundo del animal, tenemos que ingresar de una manera particular. Nosotros que trabajamos con caballos lo sabemos, pero el paciente viene como es. Claro. Mi paciente Juan, digámosle Juan, ingresó como era, una amenaza. Claro. Y el caballo ni siquiera se fue, lo amenazó, le dijo, jodé conmigo, vas a ver la que te espera. Claro. Claramente lo captó como una amenaza. Y ustedes saben que agrego, yo tenía una potranca también puesta estaba en el corral con la manada. La potranca era chiquita, no llegaba al año. Y ustedes vieron que dicen el freezing, ¿alguna vez vieron a un caballo frisado, digamos? Bueno, mi potranca quedó frisada. Hasta que el paciente no se fue del cuadro, no se movió. O sea, fíjense las dos reacciones. Los dos leyeron la peligrosidad del ambiente. Pero como la potranquita es pequeña, lo único que le quedó por hacer es quedarse, no hago ruido, no me muevo, no. Y el otro lo amenazó directamente. Claro. Gracias, Eso Marce. se lee como espejar, pero no espeja al humano. Perfecto. Digamos. Bueno. Quedó clarísimo. Muchas Gracias por Marce. la pregunta, Carito, mi amor. Besito. Ok, mira, Marcela, yo no sé si has visto los chats, sin embargo, te leo No, un porque poco. yo, Perfecto, te sí, los voy a leer. yo soy muy, Básicamente, esperen, a ver si pueden. están dando las gracias, muy buena aportación, muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento, excelente charla, gracias por esta hermosa charla, muchas gracias Marcela, gracias por tan interesante charla. Bueno, en realidad somos aún depredadores para el caballo, dicen que ellos al vernos los colmillos y nuestro olor les avisa que somos posibles depredadores. Por eso algunos caballos son más agresivos con los seres humanos, sobre todo los no desensibilizados. Elmer, adelante, si quieres activa tu pregunta, por favor, adelante. Perdón, un minutito, quería aclarar esto. En general, se hace mucha reacción cuando yo digo, bueno, nosotros hemos hecho la especialidad en bienestar animal y estamos en contacto constante con María Eugenia Chegui, que nos enseña y nos trae siempre conceptos muy nuevos en la etología, y sobre todo en la etología equina. Nosotros, a ver, sí es verdad que ancestralmente el caballo era presa.
que su constitución anatómica y ósea es de presa, patas largas, finito, capacidad de levantar una velocidad rapidísima en pocos minutos, unos hollares gigantes, todo lo que quieran. Su arquitectura es de presa, los ojos a los costados, etc. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos el animal, el caballo es de presa y el humano es predador, más allá de que sí olemos a carne, los que comemos carne, olemos a sangre más que a savia, la metáfora hoy no es que me lo voy a comer, yo no me voy a comer un caballo, pero sí lo puedo querer agarrar para tenerlo, para poseerlo. Y el caballo a eso reacciona, ¿sí? Ok. Eso quería. Vale, muchas gracias. Adelante, Elmer. Activa tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, Marcela, muchas gracias por la charla y por tu tiempo y por todos los A ustedes. conocimientos. Yo, oyendo tu charla, hubo un punto en el que tú hablaste del doctor Winnicott, este pediatra, que hablaba de un principio. He leído en la literatura sobre él, lo he experimentado, pero creo que de golpe ustedes han investigado un poco más sobre el principio del placing y holding, que está relacionado a este arquetipo de la madre portadora que nos transporta el movimiento del caballo, y Sí. que por ahí de repente creo que podríamos estar descubriendo parte del efecto de la relajación que produce el montar a caballo en el Tal cuerpo. cual. Y Muy bien por traerlo. Excelente. Y quisiera que nos contaras un poquito qué han investigado, qué podrías contarnos al respecto. Gracias. Mira, me parece que el que más va a poder contar sos vos, porque nosotros no hacemos equinoterapia, pero sí es real que el movimiento de la mecedora, digamos, que genera el caballo, sí nos remonta, por eso es tan relajante, nos remonta a ese momento que les decía yo, tan primitivo, y nos permite evocarlo, y nos permite posicionarnos de acuerdo a cómo lo transitamos o a corregir lo que transitamos mal. No te puedo agregar mucho más, porque si bien no soy equinoterapeuta, creo que es una muy buena punta para que vos trabajes, porque me parece que diste en la tecla, pero total, o sea, todo lo que se desarrolló luego con el apego y la madre protectora, y me parece que ahí podés sacar un jugo bárbaro, Sí. e incluso investigarlo. Sí, digamos que yo he llegado quizás a ciertas deducciones, no en el marco de una investigación como tal, pero en el marco sí de hacer ciertos análisis respecto a esta teoría. Y uno, ese recuerdo que evoca el confort de la madre portadora es el recuerdo en el cual el feto, el ser humano en su estado de vida, en todo el proceso, desde su formación de vida, el estado en el que más comodidad tiene es en el estado de gestación. Y tiene que ser así porque es el estado más complejo en el cual se crea la vida. Por tanto, la temperatura es confort constante. No hay hambre, no hay angustia. No hay hambre, no hay angustia, no hay nada, a menos de que algo le perturbe, ¿no? Evocar este recuerdo sí lo experimento, porque cada vez que los que montamos o los que han tenido la posibilidad de montar un caballo lo experimentan inmediatamente, ¿no? Algo pasa en la psiquis que de golpe el doctor Winnicott explicaba. Y él se preguntaba es por qué, por ejemplo, las madres instintivamente cuando el bebé llora, lo primero que hacen es arrullarlo, pero nadie le explica a la mamá, ni el pediatra, ni la abuela, le dice que cuando el bebé llore tienes que arrullarlo, es decir, es algo muy instintivo innato, del ser humano y de la exacto. madre, innato. Y este movimiento de va y ven es un arquetipo
como lo decía el doctor Guirito, de la madre portadora, y es justo lo que experimentamos en el caballo. Bueno, me parece interesante porque lo vi y que lo nombraste ahí, y de golpe pensé que han hecho investigación al respecto, pero creo que un poquito para también en las anteriores charlas se ha debatido el tema de la relajación del cuerpo como estructura. Creo que hay una correlación ahí entre la psiquis y los Totalmente. músculos y la posibilidad de la relajación del cuerpo por el movimiento del caballo. Totalmente, indudable, absolutamente indudable. Fíjate lo que genera en chicos con parálisis cerebral, por ejemplo. Nosotros acá tenemos un jinete que fue muy, muy destacado, que es Roberto Cárcamo, que es un paciente, capaz que lo escucharon nombrar, porque fue campeón para ecuestre mucho tiempo, que tiene parálisis cerebral, y cuando monta el caballo, se relaja. O sea, es un chico que no ha estado parado nunca, no salió nunca de su silla de ruedas, excepto cuando sube al caballo. Y ustedes, lástima que no tengo un video para pasarles de él haciendo una prueba de adiestramiento. Yo lo he visto. Bueno. Si tenés oportunidad después, publicalo o mostralo, porque es digno de verse, es digno de verse. Y es un atleta, aparte he visto que hace más deportes, es un atleta. Ahora sí, ahora corre, sí, claro que sí. Okay. Mira, interesante lo que traes, interesante esto de que vos me decís, yo empecé a sacar mis propias conclusiones, empezá a anotarlas, buscá casuística y hacé tu propia investigación. Es muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, vale, gracias. A vos. Ok, vamos a darle ahora la palabra a Cristina. Cristina, ¿estás por ahí? Hola Alejandro, sí, estoy aquí. Adelante. Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, gracias por esta exposición. Bueno, yo he estado siguiendo estas charlas y no soy especialista equina, soy una apasionada de los caballos y me ha gustado mucho hoy tu exposición. Quiero hacerte una pregunta como consultante, digamos. Si yo fuera quien fuera a ir a la terapia y me dicen voy a ir a una terapia asistida con equinos y a mí me encantan los caballos, y por alguna razón voy a ir, de hecho pues ya he ido con mi hija, y yo llego y no puedo montar a caballo, yo no sé si me llevo como una desilusión porque hubiera querido montar al caballo. Pero todo lo que tú nos cuentas de lo que se vive, de las experiencias que se ganan ahí, quiero manifestar un poquito a ver si entendí bien. Digamos que los pacientes tuyos, o sea, tú logras descubrir algo que el paciente no ha dicho, el paciente logra definir o aprender algo que ni siquiera él se había dado cuenta, y eso es muy valioso. Pero tengo una pregunta, esa terapia, tú llegas ahí y por ejemplo con el caso de tu paciente Juancito, pasó todo lo que pasó y él vive esa experiencia y luego el resto del trabajo es en el consultorio. Entonces, las terapias asistidas con el equino son mucho más espaciadas, me imagino. Por supuesto. Mira, muy buena la pregunta. Sí queda uno como con la gana de decir, ¿y cuándo voy a montar al caballo? ¿Cuándo es mi siguiente paso? Pero eso es muy valioso lo que se gana ahí, yo sé, veo que la experiencia es muy grande, pero entonces mis preguntas son dos. Son muy pocas las experiencias, es decir, muy pocas las sesiones de terapias asistidas con el equino, porque el resto vuelves al consultorio. ¿Y qué pasa cuando el paciente o el consultante, como lo llames, quiere sí tener un contacto diferente con el caballo, montar al caballo y otra cosa? Muy buena pregunta. Muchas gracias, muy buena Marcela. pregunta. Mira, excelente pregunta porque me había olvidado decir esto. Nosotros, el modelo nuestro es pie a tierra sin montar. Ahora, si nosotros, tanto el especialista equino o el especialista etólogo, como el psicólogo o el coach, en este caso, en el caso de los aprendizajes, considerara que el pedido del paciente para subirse al caballo va a aportar algo muy significativo, sí lo dejamos subir.
no montar, es decir, no lo vamos a hacer montar para que haga una cabalgata, no, porque eso ya es otra cosa. Pero si él dijera, ay, pero yo me quiero subir porque no me es suficiente con tocarlo, ¿qué estarías buscando con esto? Y el contacto, y mejor, y relajarme y abrazarlo. Sí, el especialista en salud mental o el especialista en aprendizajes considera que se está a punto de abrir algo interesante o revelador para el paciente, sí lo dejamos montar. Hay escuelas que prohíben directamente, así con esta palabra, prohibimos. Nosotros no prohibimos nada. Si consideramos que va a aportar algo distintivo, permitimos que se monte. Ahora, cuando el paciente viene a la consulta o nuestro paciente va a ir a hacer una sesión de psicoterapia, nosotros le explicamos cómo es. Ninguna persona que llega a nuestro al aras o a nuestro potrero, por decirlo de alguna manera, llega sin saber que no va a montar. Todos saben que no se monta. ¿Hola? Sí, Marcela, muchas gracias. Entonces eso quiere decir que tú haces una consulta y regresas a tu consultorio. El resto del trabajo vienes a desarrollar todo lo que recogiste de experiencia, tanto tú como terapeuta, como el paciente, con sus experiencias y lo trabajan ya en consultorio nuevamente. Bien, ahora, a veces lo que sucede es que vos evalúas como psicólogo que esa experiencia genera un avance o una movilización muy importante en el paciente, entonces por ahí le decís, ¿qué te parece? En lugar de hacer la sesión en el consultorio, ¿vamos el sábado al campo? O sea, no está estandarizado que es una sesión y basta, ni está estandarizado que tienen que ser 5 sesiones. Es de acuerdo con lo que se arme en el encuentro paciente-terapeuta. Perfecto, Marcela. Muchas gracias. Excelente. A vos. Cuando Alejandro prendió los micrófonos y dijo, wow, yo también estaba como con la boca abierta. Excelente, gracias. A vos. Bueno, ¿alguien más para hacer una última pregunta? No sin antes invitarlos. Ahorita en 20 minutos ya estamos en la siguiente masterclass. Precisamente vamos a hablar sobre la parte del papel del médico veterinario, pero en la temática que son las emergencias veterinarias en el caballo. Lo leí, interesantísimo. Ok, sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que por el momento vamos a dejar acá precisamente por tiempos, no sin antes dar las gracias. Este momento va a ser solo de gratitud. Entonces, quienes quieran quedarse están invitados. Vamos a detener grabación. Muchas gracias a todos.